El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles y a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, que está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Querida comunidad, primero les doy la bienvenida a la Eucaristía. Celebramos, como ya lo indicamos al inicio, el 33º domingo del tiempo ordinario. Nuevamente nosotros, confiando en la palabra de Dios, confiando en Dios, confiando en sus promesas, nos acercamos a esta mesa para celebrar la Eucaristía, celebrar el sacrificio de la Eucaristía. Y bueno, es una oportunidad que Dios también nos brinda para alabar y bendecir a Dios como cada día lo hacemos. Quisiera iniciar esta reflexión con todos ustedes citando la palabra de Dios ayer, o la palabra de Dios del día de ayer sábado, cuando el Señor nos invitaba especialmente a la insistencia en la oración. Ayer el Señor ilustraba, le enseñaba a sus discípulos que hay que orar sin desfallecer. Hay que orar siempre y en todo momento sin desfallecer. Y la oración, pues, dígame, para nosotros es una de las realidades más importantes de la vida cristiana para la vivencia de la fe, la oración. Y colocaba esa parábola de ese juez, un juez injusto, un juez que no teme a Dios ni a los hombres, un juez malo, en definitiva. Y presentaba también la figura de la viuda, una viuda que pedía siempre a este juez malvado que se le hiciera justicia, que le hiciera justicia ante su adversario. Bueno, de ese texto del Evangelio del día de ayer, pues es importante porque primero, la oración. Nosotros siempre hemos escuchado acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios, es comunicarme con Dios, es estar ante la presencia de Dios, es por medio de la oración buscar de Dios. Y es una de las cosas más importantes, pues, como lo digo, de la fe, porque es la oración también nos alimenta. ¿Qué sucede cuando una persona verdaderamente es una persona, valga la palabra repetida, de oración? Pues es una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Es una persona que se deja guiar por el Señor. Y la oración tiene muchos efectos en nosotros. La oración, cuando nos la tomamos muy en serio, nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. La oración nos ayuda también a entender cuál es la voluntad de Dios. La oración también nos libra de muchos peligros, de muchísimos peligros. Una persona que está en constante oración con su Creador, el Señor le ayuda y lo aleja de peligros.
Es decir, como dice esa frase por ahí, está en el lugar que tiene que estar. Claro, cuando uno descuida la oración, pues uno está en cualquier lado. ¿Sí o no? La oración tiene muchos efectos maravillosos y por eso debemos hacer oración. Cuando hacemos oración, lógicamente nos dirigimos al Señor para darle gracias, para alabarlo, para bendecirlo, para pedirle perdón por nuestros pecados, para hacerle una petición por alguna necesidad que tenemos. Claro que sí, a través de la oración, pues todo eso se lo dirigimos a Dios. Alabanza, súplica, perdón, bueno, petición. Por medio de la oración hacemos eso. Es importante que nosotros tengamos pues esa comunicación. Pero esa oración, como lo indica la misma palabra del día de ayer, es interesante porque nuestra oración debe ser constante. Nuestra oración no debe ser intermitente. O nuestra oración no debe ser, bueno, hoy oro, hoy domingo oro, vengo la otra semana y oro, hago oración. No, la oración es siempre. Siempre y en todo lugar y sobre todo sin cansarse, sin desfallecer. Y por eso el Señor presenta la figura de la viuda. La figura de la viuda en los tiempos de Jesús fue una mujer que quedaba viuda, quedaba desamparada prácticamente, no era como muy considerada, no era muy tomada en cuenta. Y qué maravilla de parábola que coloca el Señor. Y entonces imagínense, la queja de la viuda al juez, el juez no le prestaba atención, no era tomada en cuenta, pero la viuda fue muy astuta, digo yo. La viuda fue constante, no se cansó de pedir justicia, hasta que el juez ya se cansó. Digo, bueno, no, ya está bueno. Voy a hacerle justicia a esta viuda para que me deje de ¿qué? De molestar. Vamos a hacerle justicia. Y se lo concedió. Pero ¿qué es lo que hace que se le haga justicia a la viuda? La perseverancia, la constancia, sin cansancio, en todo momento. La figura del juez del Evangelio de ayer no es la figura de Dios, no, es un juez malvado, dice, porque no teme a Dios, no tiene misericordia. Y terminaba el Evangelio de ayer diciendo algo bien interesante, los que siempre estamos leyendo la palabra de Dios. Al culminar dice, si así pensaba el juez injusto, ¿verdad? ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman? Ese verbo clamar es un verbo que tiene que ver con la oración, que claman a Él día y noche. ¿Y acaso los hará esperar? O sea que Dios, si ese juez malo hizo algo bueno, digámoslo con esa viuda, ahora ¿qué no hará Dios cuando nosotros verdaderamente somos perseverantes, cuando nosotros verdaderamente somos constantes en la oración? Dice la palabra, pidan y se les ¿qué? Pidan y se les ¿qué? Pidan y se les dará. Toquen y se les ¿qué? Se les abrirá. Busquen y ¿qué? Encontrarán. Así dice la palabra de Dios. Entonces, constancia en la oración. Esa constancia en la oración nos va a llevar, por supuesto, a pensar en la palabra de Dios de este domingo. Yo les voy a decir de qué trata la palabra de Dios este domingo, aunque nos habla de los ángeles. Hoy nos habla de nuestro patrono, de San Miguel ¿qué? San Miguel Arcángel, ese ángel elegido por Dios, ¿verdad? Quien libró la batalla, como nosotros sabemos, ¿contra quién? Contra Satanás. Bueno, y también nos habla en el Evangelio, también se nombran a los ángeles, ¿no? Los ángeles del cielo. Pero en definitiva, la palabra de Dios de este domingo, 33º domingo del tiempo ordinario, nos trata de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Nos trata de la parusía del Señor, como así también le conocemos en la iglesia. Trata precisamente de eso, de la vigilia y la preparación. Y una de las formas o de las maneras de cómo yo me puedo estar en vigilia y en constante preparación, pues es por medio de la oración. Por medio de la oración. Entonces nosotros nos estamos acercando pues al final de un año litúrgico. Ya el próximo domingo nosotros celebramos la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad?
Ya estamos finalizando ese ciclo, digámoslo así. Pero hoy, como les digo, la palabra tiene que ver con la parusía del Señor. A veces los que entendemos esta palabra tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Otros lo relacionan con el fin de los tiempos o el fin del mundo. Bien, sin embargo, no debemos asumir o entender la parusía del Señor o la segunda venida de Cristo como algo catastrófico, porque a veces algunas personas piensan así: es que ya viene Cristo, que Cristo viene pronto. Sí, Cristo vendrá pronto, pero no lo sabemos. Nos lo deja ver el Evangelio. Terminando el Evangelio nos dice muy bien, en verdad que no pasará esta generación sin que se dé cuenta de esa venida de Cristo, ¿verdad? Pero nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo. ¿Solamente quién? El Padre que está en los cielos. Enviará nuevamente a su Hijo. La segunda venida de Cristo. Entonces no lo asumamos tanto como la destrucción del mundo o el fin del mundo. No. Eso solamente lo sabe Dios. A veces cuando vemos algunas cosas que pasan en la naturaleza o que pasan en otros países, entonces de una vez lo identificamos como que es el fin del mundo o como que ya viene Cristo. Han pasado muchas catástrofes, muchas cosas desagradables, y aún Cristo no ha venido. Pudiéramos pensar en la Primera Guerra Mundial, pudiéramos pensar en la Segunda Guerra Mundial, cosas catastróficas, pero ¿fue el fin? No fue el fin. Ustedes lo recordarán, los que tienen un poquito más de 40, o que la gente decía por allá: no, es que ya llegó Cristo, ya es la segunda venida de Cristo en el 2000. O otro momento, 12 años después, en el 2012, es el fin del mundo, porque ya viene Cristo. Lo relacionaban con cuestiones de la naturaleza, con catástrofes, pero no. Solo el Padre sabe cuándo vendrá Cristo. Pero ¿cuál debe ser nuestro papel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra actitud? Una actitud de vigilia y de preparación. O sea, yo me preparo para cuando Cristo venga. O si se adelanta, para cuando Cristo me llame a la vida, ¿qué? A la vida eterna, o me llame por medio de la muerte. Que también la primera lectura nos deja ver un escenario de cómo será, ¿verdad? El libro de Daniel nos lo presenta clarito. Dice, será aquel un tiempo de angustia como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo, todos aquellos que están escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. A lo mejor morimos antes de que venga Cristo, pero eso sí es seguro, que dice que todos resucitarán. Unos para la vida eterna y otros para la ¿qué? Para la condenación eterna. Entonces ahí es donde entra nuestro papel como cristianos, como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes, de hacer la voluntad de Dios. Yo como sacerdote, usted como esposo, como esposa, como matrimonio, usted como laico, como persona comprometida, niño, usted también, como niño responsable que se prepara para la segunda venida de Cristo. Y esa es la preparación que todos... ¿Cómo me preparo? Porque a veces, padre, pero ¿cómo me preparo para ese momento? Si me agarra desprevenido la muerte, puede ser, o me agarra desprevenido la segunda venida de Cristo. Pues mire, yo les digo cómo nos preparamos. La primera ya se las dije, en la oración. La segunda, en las buenas obras. Hay que practicar las obras ¿de qué? De misericordia. Ya hablamos de eso el 2 de noviembre, ¿no? El día de todos los fieles difuntos. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo estoy en vigilia? Portándome bien, haciendo las cosas bien, haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin miedo, como también nos lo decía la palabra la semana pasada, sin miedo, sin temor, no tengan miedo, decía la palabra la semana pasada. Ciertamente que Satanás, antes de la segunda venida de Cristo, va a querer arrancar o llevarse mi alma o su alma. Sí, Satanás también anda en esa batalla, queriendo arrebatarnos el alma para que nosotros no pertenezcamos a los elegidos de la segunda venida de Cristo. O sea, que no vayamos a la vida eterna.
Y qué enemigos que tenemos tan grandes. Muchísimos. Miren, el mundo, las propuestas del mundo, que en vez de acercarnos a Dios, lo que quieren es alejarnos ¿de quién? De Dios. Hay que tener cuidado con muchas cosas. Yo voy a decir una con mucho cariño, con mucho respeto. Primero aclaro que no soy enemigo de la música, soy amigo de la música, me encanta la música, me gusta la música. Lo que pasa es que no sé bailar muy bien, pero si pudiera bailar bien, ¿verdad, Rosita? Hasta bailaría, tengo problema por eso. A mí me encanta la música, pero ahorita hay unos temitas por ahí, y ustedes saben que los temitas, con el reggaetón, aquí los niños y los jóvenes que están aquí, los papás que son los primeros responsables, el reggaetón, no digo que el 100%, pero sí casi el 70, 65, 75 dirán otros, le está haciendo daño a la mente y a la conciencia de muchos jóvenes y de muchos niños, muchas niñas, ¿verdad? La gran mayoría de esas canciones, o no voy a decir que todas, pero un gran número de canciones, lo que hablan es de drogas, lo que hablan es de prostitución, ahorita también la cuestión infantil, ¿verdad? Uno en estos días se pregunta, porque así está la sociedad, en todos los estratos, la violación de niñas, de niños. ¿Por qué ha aumentado tanto eso? Primero por el pecado, porque Satanás está trabajando. Satanás no se queda quieto, pero también utiliza elementos del mundo que quizás su fin fue bueno, pero lo hemos distorsionado. Y entonces imagínense, la música tiene un poder inmenso, la música es poderosa, entra por el oído y comienza a hacerse vida aquí en la conciencia, y después salen los actos, ¿no? Porque Jesús dice, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina, sino lo que ¿qué? Lo que sale. Pero si nosotros le metemos cosas malas a nuestro corazón y a nuestra conciencia, ¿qué va a salir? Cosas malas. Si nosotros le metemos cosas buenas a nuestra alma, a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, van a salir cosas buenas. Entonces tenemos que cuidar a las niñas, cuidar a los niños. Todos somos responsables de eso. ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que ven? He escuchado a un reggaetonero, no tengo nada en contra de los reggaetones, a mí me gusta el reggaetón, pero el reggaetón bonito, ¿verdad? He escuchado a un reggaetonero una canción súper vulgar. Decía, mira, la canción maravillosa. Yo esa canción me la perreo, es que dicen, esa canción me la perreo en una discoteca. Pero a mi hija yo no le dejo de escuchar eso. Pero a mi hija yo no le dejo de escuchar eso. O sea, hace el sancocho pero no le gusta a él, se lo da a los otros. Tenemos que cuidar esta comunidad, tenemos que cuidarla. O sea, tenemos que colocar nuestro granito de arena en lo que más podamos. No podemos quedarnos callados. Entonces cuidemos lo que ven los niños, cuidemos lo que escuchan los niños o las niñas. Usted le quita la música es el instrumento, la guitarra, el bajo, ¿cómo se llama? La batería. Usted le quita los instrumentos a algunas, repito, de esas canciones, algunas de esas canciones, y es un hombre acosando a una mujer. Es un hombre acosando a una mujer. Pero mucha gente lo aplaude. ¿Verdad? Y uno, bueno, yo porque ya no me puedo agachar, pero las rodillas hasta abajo bailando eso, ¿verdad? Entonces, y después uno se queja. Ay, mire lo que me pasó, mire mi hija de 12 añitos, pecado, ¿qué habrá pasado? Porque todo va entrando ¿por dónde? Por el oído, y se va haciendo ¿qué? Y luego, y ya la acción. La música es el lenguaje del corazón, decían algunos de los filósofos, Aristóteles, Platón. La música también, cuando suena, puede incluso definir cómo nos vestimos. Es poderosa, pero la música la tenemos que utilizar para el bien. Hay por ahí, creo que es en Colombia, no me parece mal, pero tampoco tenemos que ser tan extremistas,
de que están elaborando un proyecto de ley para cuando se saquen las canciones, ¿verdad? Primero pasen por un filtro a ver si pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser promocionadas o no, o grabadas o no. Es bien interesante, pero bueno, tampoco es que vamos a caer al extremismo. Pero sí hay que cuidarnos, porque eso nos entretiene y nos aleja de la preparación de la segunda venida ¿de quién? De Cristo. Claro que sí. Yo pregunto y cada uno nos respondemos, ¿no? ¿Será que Dios quiere encontrar una comunidad de Puerto Nuevo, esta comunidad mala? Yo pienso que no. O Abejales, ¿no? Una comunidad buena, una comunidad santa. Satanás está en contra de la santidad. Satanás no me refiero tanto al que tiene colas y cacho. Satanás también es el que actúa de diferentes maneras. Sin cola ni cachos actúa Satanás. A veces uno ni lo ve. Y está trabajando. Y quiere apartarnos de la preparación. De la preparación a la segunda venida de Cristo. Querida comunidad, bueno, primero darle gracias a Dios por estar aquí, pero que verdaderamente nos preparemos de corazón. Por eso el salmista muy bien decía: Señor, enséñanos ese camino. Señor, enséñanos el camino de la vida. Cristo es el que nos está enseñando el camino que debemos seguir, el camino de la vida, el camino que nos lleva a la vida eterna. Enséñanos, Señor, el camino. Usted en su oración pídale al Señor: Señor, enséñame cómo es ese camino. Muéstrame el camino. Ya nosotros sabemos, no vamos a ser como Tomás. Señor, no sabemos el camino. Y Jesús le contestaba en esos días, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por mí. Nosotros queremos ir al Padre. Entonces, bueno, preparémonos de corazón. ¿Nos cuesta? Claro que sí. Yo no voy a decir que no, nos cuesta incluso a veces hacer oración. Hay mucha gente que se acerca y dice: Padre, estaba rezando y me quedé dormida. O estaba rezando y me quedé dormido. Miren, maravilloso. Si usted está rezando y se queda dormido, maravilloso. Yo quisiera todas las noches así, empezar a rezar y quedarme dormido. Pero no es por pereza, es porque a lo mejor uno está cansado del día, pero se acuerda uno de la oración. Lo malito sería, sin caer en extremismo, es la pereza. O sea, yo por pereza, por ejemplo, no vengo a la Eucaristía. Yo por pereza no rezo el rosario. Yo por pereza, cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Bueno, así. Pero si yo me acuesto a dormir y le digo a mi esposo, mire, o a mi esposa, o a su hijo, o a su hija, mire, vamos a rezar el rosario antes de acostarnos, y usted queda dormido, bendito sea mi Dios. Maravilloso. Porque usted se acuesta pensando ¿en quién? En su Creador. En su Creador. Y si no se queda dormido, bendito sea mi Dios. Entonces, oración. Porque nos preparamos para la venida ¿de quién? Nos preparamos para la venida del Señor. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Amén. Juntos decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En las manos de Dios presentamos todas las intenciones de la Iglesia. Oramos por esa necesidad que tenemos a nuestro Padre.